Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jehová. Gloria, gloria, gloria al que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Te adoramos, Jehová. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Jehová. Gloria a tu nombre, Dios. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Dios les bendiga a los que se van conectando. Dios les bendiga. Denme ahí un dedito hacia arriba. Un like si todo se ve bien. Gloria al Señor. Si se escucha bien, gloria a Dios. ¿Verdad? Que queremos hacer lo mejor para nuestro Señor Jesucristo, que es el que se merece que todo lo que hagamos, lo hagamos, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al que vive. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gracias a los que se están conectando. Dios les bendiga, Dios les bendiga a los hermanos que, ¿verdad?, son fieles a estos estudios. Gloria al Señor, ¿verdad? Que Dios les bendiga de manera especial y de manera grande. Estamos contentos, estamos agradecidos de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha permitido estar aquí una noche más para aprender su palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Voy a dar unos minutitos, ¿verdad? Porque entré un poquito más temprano para que así los hermanos se puedan ir conectando y así los hermanos puedan, ¿verdad? Disfrutar también de la palabra del Señor. Amén. Que ese es el propósito, ¿verdad? Con el cual lo hacemos, para que disfrutemos, para que podamos nosotros, ¿verdad? Llenarnos cada día de la palabra del Señor, que es la que, ¿verdad?, nos da vida y nos da vida en abundancia. Amén. Sin la palabra no podemos vivir, sin la palabra nos secamos, sin la palabra, ¿verdad?, nos quedamos atrás, por decirlo de alguna manera. Amén. Porque la palabra es la que nos vivifica cada día a cada uno de nosotros. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te alabamos, Jehová, te glorificamos, te exaltamos, mi Dios. En esta preciosa tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en medio nuestro, por un día más de vida, Padre amado. Señor, donde dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te agradecemos por los alimentos que pusiste hoy en nuestra mesa, Padre amado. Te agradecemos, mi Dios, porque yo sé que le proveíste, mi Dios, a cada hogar, a cada familia, Padre amado. Te damos gracias, Padre amado, por la salud que nos ha dado en este día, Padre amado. Señor, gracias, Padre amado, por lo bueno y lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Gracias por la salvación que tú nos has dado, Padre amado. Señor, Padre amado, que fuimos lavados con tu sangre preciosa. Gracias por este privilegio, Señor, que tú me permites, que tú me das, Señor, de poder, Padre amado, exponer tu palabra, Dios mío, por medio de la enseñanza, Padre amado. La gloria y la honra son tuyos, Padre amado, porque tú eres el merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda pleitesía, mi Dios. Te quiero, Jehová, Dios mío, pedir en estos momentos que sea tu conocimiento, que sea tu sabiduría, Señor, que sean tus palabras saliendo de mi boca, que ninguna palabra torpe salga de mi boca, sino que toda palabra sea de edificación para la gloria de tu nombre, Jehová. Señor, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Como le decía, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a este día de enseñanza o estudio de la palabra del Señor, donde estaremos, ¿verdad?, exponiendo en el día de hoy la lección número 19 para aquellos que tienen expositor, la lección número 19, y aquellos que no tienen expositor pueden buscarse el libro de Miqueas. En Miqueas usted puede buscarse el libro de Miqueas y ahí usted va a poder
participar de la clase de esta noche. Antes de continuar, ¿verdad? Reciban saludos de nuestros pastores, Débora Quintana y su amado esposo, ¿verdad? El pastor Carlos Quintana, su familia. Gloria al Señor, reciban un cordial saludo de parte de nuestros amados pastores. Gloria al Señor, ya que ellos, ¿verdad? Están conectaditos por ahí. Ellos siempre, ¿verdad? Envían sus saludos a la iglesia. De igual manera, reciban saludos de mi persona. Les amo mucho, les extraño muchísimo, pero como dice nuestro amado pastor, hoy en día estamos más unidos que nunca a pesar de la distancia. Amén. Así que vamos a comenzar la clase. Ya veo que hay varias personas, ¿verdad?, conectados. Y así para redimir el tiempo. Y de esa manera, las personas que se vayan conectando, pues pueden, ¿verdad?, también ir disfrutando y pueden ir, ¿verdad?, participando de esta clase. Como les decía, hoy vamos a estar estudiando la lección número 19 en el libro de Miqueas. Y vamos a estar estudiando bajo el tema la práctica de la verdadera religión. La práctica de la verdadera religión. Hay algo bien importante, ¿verdad? Y más adelante les voy a dar ¿verdad?, detalles de quién era Miqueas, pero quiero primeramente definir lo que el tema de hoy nos está diciendo. La práctica de la verdadera religión. Cuando hablamos de práctica, estamos hablando de ejercer, estamos hablando de una acción. Pero en este caso estamos hablando de aplicar el conocimiento. Y cuando dice verdadera, estamos hablando de algo real, de algo cierto, de algo genuino, de algo sincero. O sea, entonces estamos hablando de aplicar el conocimiento que es real, que es cierto, que es verdadero. Quiere decir que usted como creyente tiene que haber obtenido, y lo está obteniendo precisamente en el día de hoy, ¿verdad que sí?, un verdadero conocimiento de lo que Dios habla en su palabra. A eso es lo que se refiere. Entonces, cuando habla de religión, conjunto de creencias o fe. Pero en realidad la verdadera religión es aplicar lo que conocemos acerca de lo que Dios nos exige. Entonces, lo que estamos hablando entonces en el día de hoy es la práctica verdadera, o poner en práctica lo que es verdadero, que habla, al hablar de religión, hablar de la fe, hablar, ¿verdad?, de lo que Dios nos envía que nosotros hagamos. Entonces está hablando de poner en práctica lo que Dios nos demanda o nos exige, estatutos, mandamientos, ética y relaciones interpersonales. Amén. Así que de eso es lo que se trata la clase de esta preciosa noche. O sea, que la práctica de la verdadera religión tiene que reflejarse en nuestras acciones. Así de sencillo. Nuestras acciones tienen que mostrar lo que es la verdadera fe en lo que nosotros hemos creído, y tiene que mostrar que verdaderamente amamos a Dios por medio de nuestras acciones. Por ahí hay gente que dice: nuestras acciones hablan mucho más alto que nuestras palabras. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, que acontecía con el pueblo de Israel y también Judá. Israel el reino del norte y Judá el reino del sur. Entonces, cuando hablamos de Miqueas, estamos hablando que Miqueas fue el quinto profeta menor que aparece, ¿verdad?, en nuestra Biblia. Pero cuando usted lo busca cronológicamente, en la Biblia cronológica, Miqueas aparece después de Isaías. ¿Por qué? Porque el libro de Miqueas se le llama un mini libro de Isaías, debido a que los dos profetas profetizaron a Judá, profetizaron a Israel, y eran contemporáneos. Ellos eran contemporáneos. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, se habla acerca de que es un libro que se le llama el mini Isaías, ¿verdad? Porque así de grande es la importancia de este libro. Y también quiero dejarles saber que Miqueas no era hijo de profeta, sino que él venía de un origen de campesino. Él era, ¿verdad?, de una aldea de Moreset.
Y cuando hablo de aldea, en Moreset, al suroeste de Jerusalén, estoy hablando con lo que nosotros podemos llamar, ¿verdad? No es una ciudad, no es un pueblo, lo que nosotros podríamos llamarle, ¿verdad? Para que la gente lo entienda, los barrios nuestros, ¿verdad? Un barrio, de un barrio sencillo, de ahí Dios lo sacó para que él fuera profeta. Y él, al igual que Isaías, profetizó, al pueblo de Judá, pero también le profetizó a Samaria, a Israel. Vemos que él profetiza durante el tiempo de los reyes de Jotán, hijo de Usías, y eso usted lo puede buscar en Segunda de Reyes 15:34, que verdad, Usías, Jotán era hijo de Usías y que él hizo lo recto delante de Dios, pero lamentablemente no derribó los altares del reino de, verdad, en el reino de Judá, gloria al Señor. Y por tanto, él reinó 20 años, Jotán. Luego, también, para que ustedes entiendan la extensión del tiempo, valga la redundancia, ¿verdad? Decir extensión y tiempo, de que Miqueas profetizó. Profetizó también bajo el tiempo de Acaz, el sucesor de Jotán. Acaz era hijo de Jotán, que también era rey de Judá, y él reinó por 16 años. Eso se encuentra en Segunda de Reyes 16, de 2 al 4. Este rey, lamentablemente se le considera uno de los peores reyes de Israel, o de Judá, porque ignoró los consejos del profeta Isaías e hizo alianza con Asiria para protección en vez de buscar la protección de Dios. Entonces, eso se encuentra en Segunda de Reyes 16:7, la alianza que él hizo con Asiria, para que ustedes vayan viendo por qué era que Miqueas le habló al pueblo de esa manera. Luego, también, si usted busca, todo esto se encuentra en los primeros versículos, en capítulo 1 y en los primeros versículos, donde fue que Miqueas, ¿verdad?, profetizó. Profetizó bajo el reino de Ezequías, donde Ezequías fue el sucesor de Acaz, era hijo de Acaz, donde Ezequías reinó por 29 años, Segunda de Reyes 18:2, e hizo lo recto delante del Señor. Incluso en un momento dado Ezequías se enfermó y se acuerdan que Isaías fue a la casa de él, porque él le pidió, se viró hacia la pared y él le pidió al Señor que se acordara de lo que él había hecho a favor de Dios, que él había sido un rey, ¿verdad?, que había hecho lo bueno recto delante del Señor, y por esa razón Dios le extendió la vida por 15 años. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver entonces en esta predicación? Bueno, podemos ver que anteriormente los profetas Amós, Osea, Isaías habían hablado a Judá y a Israel, pero ellos no habían hecho caso de lo que Dios le había hablado a ellos. Eso lo vimos anteriormente. Hemos venido hablando de estos profetas. Lamentablemente ellos pensaban y se mantenían confiados de que no vendría un desastre nacional como lo habían hablado los demás profetas. Entonces, ahora viene Miqueas a aclararle al pueblo que aunque ellos habían sufrido por causa de la desobediencia a Dios, el pueblo todavía iba a sufrir aún más, ¿verdad? Porque ellos habían desobedecido al Señor. Ellos pensaban y creían que tener buenas relaciones con Jehová era a base de manifestaciones externas. O sea, que ellos creían que los sacrificios y las ofrendas eran suficientemente para ellos tener una relación con Dios. A lo que Amós y Oseas y también Isaías le había hablado a ellos y le había dicho a ellos que la religión vana, los ritos vanos no eran agradables del Señor, pero el pueblo lamentablemente no aprendía. Entonces, Miqueas le deja saber a ellos que Dios exige, antes que una religión vana, Dios exige un corazón, una entrega sincera de Dios. Ustedes, lamentablemente, a medida que vayamos hablando acerca de los profetas, van a seguir escuchando la misma esencia del mensaje.
Lo que cambia es el mensajero y en la forma dramática que cada mensajero expresa el mensaje que Dios pone en su boca, porque verdad lo hace de acuerdo a la personalidad de cada uno de los profetas. Pero el mensaje es el mismo porque viene hablando de juicio por causa de la desobediencia, por causa de la idolatría, por causa de la rebelión, por causa de la inmoralidad, por causa del robo, por causa del hurto, por causa de que se habían desviado de la palabra del Señor. Amén. Entonces Dios llama al pueblo a arrepentimiento para que se vuelvan a sus preceptos y para que se vuelvan a sus estatutos. Ante todo, le habla que el Señor demanda justicia y misericordia, que es algo que debe estar y ser activo en el que es creyente. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que modelar a Jesucristo mismo. Y cuando nosotros vemos justicia, misericordia, que es compasión, es verdad de la manera que tratamos a otro, esos son atributos divinos que son de Dios, pero que Dios los compartió con nosotros. En el momento que nos convertimos a Dios, Dios espera que nuestras acciones sean de justicia y sean de misericordia, porque no podemos decir que amamos a Dios y practicamos injusticia y no somos misericordiosos con los hombres que vemos, porque si amamos al prójimo, si decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, ¿cómo vamos a ser injustos y no vamos a ser misericordiosos con el prójimo que sí lo vemos? Amén. Entonces Dios demanda eso acerca de cada uno de nosotros. El mensaje de Miqueas es parecido al de Amós, como le dije anteriormente, pero presenta una manera diferente porque es una persona diferente que lo está dictando el mensaje del Señor. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 1, entonces nosotros vamos a estar viendo completamente ahí, le di como un pequeño resumen de todo lo que vamos a encontrar en el libro. Pero cuando nosotros nos vamos al capítulo 1, vemos que Dios va a juzgar a Samaria y llama a Judá. Lo llama a un tribunal, a una corte. O yo quería precisamente vestirme con una toga negra que yo tengo por ahí, pero no la encontré aquí, no la tengo aquí. Pensé que la podía utilizar porque sería algo, ¿verdad?, para que nos relacionáramos, para que ustedes vean la manera diferente como Dios envía el mensaje con los diferentes profetas. Oseas era por medio de su mujer Gomer, de una mujer infiel. Con Isaías, él andó hasta desnudo para traerle un mensaje que le quería traer. Con Ezequías se acostó de un lado y luego se acostó de otro lado para hablarle de lo que iba a acontecer a Jerusalén. Inclusive con Ezequiel. Y Ezequiel inclusive tuvo que su comida, tuvo que cocinarla bajo excremento, que ese fue el carbón que utilizó, ¿verdad? El carbón, por decirlo de esa manera, para él comer esa comida que se consideraba inmunda porque había sido preparada o había sido cocinada con excremento humano. Hasta ese punto. Y ahora, fíjese cómo Dios trata eso. Es algo extraordinario y bello, porque lo esencial, la esencia del mensaje es el mismo, pero la forma que Dios utiliza es diferente. Entonces vemos que Dios aquí llama a una corte. Por eso era que le estaba diciendo lo de la toga. Me hubiera querido poner una toga negra, porque el Señor aquí se constituye como un juez en una corte y llama a la tierra como testigo. Llama a los collados, llama a los montes como testigo, dándole a los collados y a los montes lo que se llama una prosopopeya o personificación. Le da habilidades, ¿verdad?, y capacidades humanas cuando se refiere a ello para presentarlos como testigos por la maldad del pueblo de Dios. Jehová estaba disgustado en gran manera con Israel y también estaba disgustado con Judá porque no estaban haciendo caso de lo que le hablaban los demás profetas. Entonces Jehová estaba enfadado con ellos, estaba disgustado con ellos porque por lo mismo que había pasado anteriormente, se habían rebelado con Dios, habían hecho ídolos, estaban haciendo alianza con naciones paganas.
buscando protección en vez de buscar la protección de Dios. Entonces, por esta razón, Dios le envía este mensaje con Miqueas de que ellos lamentarán el juicio de Dios si ellos no se arrepienten. Aleluya. Pero mire qué osadía, mire qué atrevimiento del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. La osadía, el atrevimiento del pueblo de ellos, que ellos decían que Dios era injusto con ellos por haberlos llevado a un tribunal. Pero Dios los llevaba a juicio para mostrarle a ellos que ellos eran culpables porque nuestro Dios es justo. Ellos reclamaban, gloria al Señor, que el proceder de Dios era injusto. ¡Qué osadía! ¡Qué insensatez! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué insolencia! ¡Qué insolencia! Atreverse a hablarle al Dios justo de que Dios estaba haciendo cuando los lleva a ese tribunal, a esa corte, ¿verdad? Vamos a decirlo, no era literal, no era una corte literal, pero era, ¿verdad?, una corte, era lo que se refería a un juicio. Vemos que ellos decían que Dios era injusto, cuando uno de los atributos de Dios es la justicia. ¿Por qué? Porque ellos no querían admitir y reconocer que habían actuado mal ante Dios. El proceder de ellos era decir que Dios era injusto, porque cuando ellos se comparaban a otras naciones, ellos veían que las otras naciones paganas, estoy hablando de naciones paganas, ellos veían que estas naciones eran más corruptos que ellos, eran más malvados que ellos. Entonces ellos esperaban que Dios con esa gente sí, Dios pasara juicio, pero no con ellos que eran el pueblo de Dios. Es bien peligroso para cada uno de nosotros, eso nos toca a nosotros también, que nosotros miramos nuestra santidad, miramos nuestra manera de proceder al compararnos con otras personas. Porque nosotros nos podemos comparar con otras personas y podemos, por los pecados que vemos de ellos, que son exteriores o son expuestos a la luz de todo el mundo, podemos pensar que somos más santos. Y ahí erramos. Porque el espejo para el creyente medirse es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos dice a nosotros y nos dicta y nos indica qué es en qué estamos fallando. Yo no me puedo comparar con el hermano. Ese no es lo que Dios nos mandó a que nosotros hiciéramos. Nosotros tenemos que buscar la palabra, que la palabra es la que nos va a reflejar cuál es nuestra falla. Porque tal vez los pecados del hermano o el pecado, ¿verdad?, de aquel que no conoce a Dios no son los mismos que los míos, pero también yo estoy errando al blanco. Por lo tanto, mi espejo es la palabra. Yo no me puedo comparar con otra persona. Entonces, Israel se estaba guiando, se estaba comparando con otra persona, con otros pueblos, y por lo tanto estaba, ¿verdad?, diciendo que Dios era injusto. Amén. Entonces Miqueas le profetiza el juicio venidero a Samaria, que esto ustedes saben y ya lo hemos hablado, que esto aconteció en el año 722, cuando Asiria se los llevó cautivos por la idolatría, por la violencia, por la corrupción, por la avaricia, por el materialismo, por la bancarrota espiritual, por la inmoralidad sexual. Miqueas entonces ahora entrelaza el juicio venidero con una gloria venidera de Israel, porque eso es lo bueno de nuestro Dios. Si ustedes se dan cuenta, en todos los anteriores profetas que hemos estudiado, Dios habla de juicio, pero en todos ha hablado de una restauración venidera para su pueblo, porque es su pueblo con el cual él hizo pacto. Pero esto no los exime de que el Señor pase juicio para sus vidas. Entonces vemos que Miqueas entrelaza estas dos cosas. Entrelaza la corrupción y la maldad del pueblo con la escatología
o los eventos futuros, gloria al Señor, donde Jerusalén, Israel será restaurada. Amén. Entonces, es bien importante que entendamos que al principio Él le habla y llama a juicio al pueblo, pero no obstante también llama a juicio a los líderes políticos. Este libro de Miqueas sería muy bueno que lo lean todos los líderes espirituales y lo leyeran líderes políticos. ¿Por qué? Porque ahí se habla de la ética moral, ahí se habla de la responsabilidad de los cuales Dios pone en posiciones para que sirvan. Ellos sirven no para lucrarse, ellos deben de servir no para oprimir al pueblo, ellos deben de servir para un bien común, no por motivos egoístas, no para enriquecerse, no para ellos pisotear a los pobres. Por lo tanto, en un momento dado tendrán ellos que darle cuentas a nuestro Dios. Esto es algo bien serio, gloria al Señor, aleluya. Entonces vemos que Miqueas no solamente responsabiliza al pueblo, sino que responsabiliza a los líderes políticos y religiosos porque eran corruptos. Y por lo tanto, ellos no escaparán tampoco de la ira del Señor. Tremendo es esto, ¿verdad que sí? Habiendo conocido al Dios verdadero, el corazón de ellos se corrompió. Se volvieron depravados, adorando ídolos. Habiendo conocido al Dios verdadero con el que Dios hizo pacto con ellos, se fueron al orgullo, se fueron a la codicia, se volvieron soberbios, endurecieron sus corazones. Entonces, dice la palabra, si usted se va al capítulo 2, usted va a ver que dice que ellos meditaban y pensaban en la iniquidad. Ellos pensaban en la maldad todo el tiempo. Oprimían a los pobres. ¿Se acuerdan de lo que pasaba con Amós? Practicaban el robo a la luz del día, la corrupción en los tribunales, soborno, parecido a lo que pasaban con Amós. Por eso le hablé acerca de Amós. Practicaban la injusticia sobre los pobres, sobre las viudas, sobre los huérfanos, sobre los vulnerables. Estaban en posiciones de poder y utilizaban el poder para enriquecerse. ¿No se parece esto a lo que acontece en los gobiernos de hoy en día? Es algo, ¿verdad?, que lo estamos viendo en los gobiernos de hoy en día. Hemos visto los escándalos recientes que han pasado en los diferentes, ¿verdad?, países, para no mencionar a uno en específico, donde hay unos escándalos debido precisamente a la corrupción del gobierno, porque los que se suponen que cuiden al pueblo, los que se suponen que subieron ahí para servir a un pueblo, para ayudar a un pueblo, lamentablemente su corazón ahora va con motivaciones egoístas, con motivaciones para beneficio propio, y Dios llamará cuenta, porque si llamó cuenta al pueblo de Israel, también lo hará con todo pueblo, aún el pueblo gentil. Amén. Entonces, ustedes saben lo que ellos hacían, le quitaban las tierras, eso lo hablamos en Amós, le quitaban las tierras, le quitaban las casas, le quitaban todas estas cosas, ¿verdad?, pertenencias materiales a los pobres. Y Dios le dijo de igual manera por medio de Miqueas que así mismo como ellos hacían con el pueblo, Dios iba a hacer con ellos. Esto se cumplió cuando ellos fueron en el cautiverio a Siria. También el pueblo babilónico sufrió, el pueblo de Judá sufrió bastante cuando fueron al cautiverio babilónico, debido a todo lo que ellos hicieron. Cuando el pueblo, el reino del norte primero fue a Siria, a Nínive se lo llevaron las 10 tribus, y luego el reino de Judá o el reino del sur, cuando fueron al cautiverio babilónico, experimentaron, le dieron un poco a probar, ¿verdad?, un poco de su propio caldo, de lo que ellos habían practicado delante de Dios. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que Dios todo lo ve. Dios no pasará nada por alto. Dios no pasará, dará por inocente al que es culpable. Y a ellos, lamentablemente, no le agradaba para nada lo que el profeta Miqueas decía.
Ellos le agradaba lo que los falsos profetas estaban hablando. Ellos recibían al falso profeta. Ellos querían escuchar la palabra de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque los falsos profetas, mientras Jeremías, Amós, Isaías, los que mencioné anteriormente, Isaías, todos estos profetas que hemos hablado, Jonás, que en un momento dado, aunque él le predicó, fue a Nínive, hablaban de juicio. Este pueblo, estos profetas hablaban de esperanza, hablaban de que las cosas se iban a poner mejor, le hablaban falsas expectativas. ¿No se le parece eso a lo que estamos escuchando muchas veces hoy en día? Donde se está hablando de un evangelio, donde la gente le está endulzando el oído a la gente y está hablando de mucha prosperidad y está hablando de muchas cosas materiales y está hablando de mucha bendición y está hablando, pero no están hablando la realidad de Dios, que la realidad es de que ya Cristo viene y que en un momento los sellos se abrirán y empezarán los juicios de la gran tribulación en esta tierra. Eso muchas personas no lo están hablando. ¿Por qué? Porque a mucho pueblo no le agrada que se hable de juicio. Prefieren hablar de que Dios te va a dar casas nuevas, de que Dios te va a dar carro nuevo, de que Dios, y eso es bueno, Dios hace eso. Porque nuestro Dios es un Dios de amor y bendice a los suyos principalmente. Pero también cuando Dios hable de juicio hay que prestar oído a lo que Dios está diciendo, aunque no nos agrada mucho, porque a nadie le agrada, ¿verdad?, la disciplina, pero el fin de la disciplina es para el bien de cada uno de nosotros. Entonces ellos rechazaban a los profetas verdaderos porque ellos lo que estaban alegando era de que en su necedad ellos estaban hablando, lo que decían era que Dios le estaba dando muchas restricciones, que los mandamientos y los estatutos, la moralidad, la santidad, el amor al prójimo, la misericordia, las relaciones interpersonales, el amor ese que debemos de tener al prójimo, la consideración, que tú vas a tratar al otro como yo quiero que me traten. Yo no voy a pisotear a nadie, yo no voy a engañar a nadie porque a mí no me gustaría que me engañaran. Yo no quiero traicionar a nadie porque no me gustaría que me traicionaran a mí. Ellos decían que eso era demasiado para ellos. Pero Dios le deja saber a ellos que esto no era un misterio, que Dios le había dado las leyes. De los 10 mandamientos precisamente se trataban de eso, de amar a Dios como a su prójimo. Gloria al Señor. Eran las exigencias, pero no era que para ellos era un misterio, era que ellos desechaban la palabra por medio de los profetas, porque en la osadía que ellos tenían, en ese atrevimiento, en esa desfachatez, ellos lo que decían era que Dios era el que necesitaba cambiar. En otras palabras, lo que le estaban diciendo a Dios con sus acciones era que Dios era el que necesitaba cambiar para acomodar la palabra a ellos, y no que ellos cambiaran para ajustarse a la palabra santa de Dios. Eso no es lo que muchas veces vemos hoy en día, donde la gente quiere que la palabra se ajuste a ellos, pero ellos no se quieren ajustar a lo que Dios demanda, no se quieren ajustar a lo que dice la palabra de Dios. Lamentablemente Dios es soberano, y en su soberanía Él fue el que implantó o implementó los estatutos y las ordenanzas que usted y yo debemos de seguir. Y nosotros, como criaturas de Dios, tenemos que someternos, nos guste o no nos guste, tenemos o no nos agrade, tenemos que someternos a lo que Dios demanda en su palabra, porque su palabra fue hecha para darnos a nosotros las instrucciones para llegar a donde queremos llegar. Pero hay gente que prefieren irse al infierno o a la perdición con palabras dulces, y no arrebatar el reino de los cielos con palabras duras y palabras cortantes. Que fue lo que le dijeron los apóstoles en un momento dado, los discípulos al Señor: Señor, ¿tú no crees que esta palabra es dura? Y el Señor le dijo: bueno, ¿ustedes se quieren ir también? Le habló el Señor de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es inmutable y Dios no cambia.
Y lo que Dios exigía ayer es lo que exige hoy. ¿Y qué exige Dios? Santidad. ¿Qué exige Dios? Que nosotros nos sometamos a sus estatutos, a sus mandamientos, a que practiquemos una religión verdadera. Que nuestras acciones vayan en congruencia con lo que nosotros hemos creído. Y hoy mucho más las exigencias para nosotros son bien fuertes como creyentes, porque los ojos del mundo están sobre nosotros. Y usted sabe que lo primero que dicen, y ese no es cristiano. A veces hasta usan la palabra para, ¿verdad?, tratar de atacarnos a nosotros. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que si hablan de nosotros y nos juzgan, nosotros haciendo lo que debemos hacer, pues Dios nos respalda a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros no podemos ser de piedra de tropiezo de nadie, gloria al Señor, para que Dios nos respalde a cada uno de nosotros. Así que el pueblo no aceptaba la corrección de Miqueas ni de los profetas, pero sí aceptaban a esta gente, ¿verdad?, que eran falsos profetas. ¿Por qué? Porque a ellos le pagaban, muchos de ellos, y querían que por esa, ¿verdad?, por ese dinero que le pasaban, pues ellos le hablaban palabras que eran buenas. Palabras, lo vemos en Sedequías. Sedequías, que fue el último rey de Judá, cuando va a ir al cautiverio, le están dando a él la profecía. Y Miqueas e Isaías, los dos le hablaron y le dijeron a él que él iba a ir al cautiverio, y él se rebeló contra estas profecías. Sedequías se rebeló contra estas profecías, le decía, no hagas alianza, no te rebeles, porque de cierto que vas a ir al cautiverio, ¿verdad? Estoy parafraseando. ¿Qué pasó con Sedequías? Sedequías decidió obviar la palabra de Isaías y obvió la palabra de Jeremías, que habla la palabra de que Jeremías le había dicho que iban a ir cautivos a 70 años a Babilonia. Él la obvió y prefirió pararse en su propio entendimiento, y esto le costó que degollaran todos los hijos de él cuando fueron al cautiverio, y que a él le sacaran los ojos. Así que terrible cosa es que cuando Dios habla, nosotros no hacer caso de la palabra del Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, que a pesar, como le dije anteriormente, que Miqueas le hablaba a ellos acerca del juicio, Dios le entrelazaba entre eso la esperanza que Dios tenía, que Dios mismo tenía para el pueblo de Israel, porque era su pueblo. Él iba a cumplir su palabra, pero tenía que corregirlo en el momento dado. Por eso es que el Señor le decía en el capítulo 3 que ellos aborrecían lo bueno y hacían lo malo. Dios le habla de que ahí es donde Dios empieza a hablarle entonces ahora a los gobernantes, y le habla de que ellos estaban haciendo lo malo delante del Señor. ¿Cómo Dios los ilustra? Mire qué terrible ilustración Dios hace de lo que estaban haciendo estos gobernantes. Los comparaba a los líderes de Judá y de Israel con caníbales, con personas que comían las carnes de sus hermanos. Amén. Qué terrible, porque ellos llevaban a los pobres a una pobreza extrema, severa. Era tanta la pobreza que muchos morían antes de lo que tenían que morir, porque ellos les robaban, ellos los estafaban, y Dios no iba a pasar por alto lo que ellos habían hecho. Era un escenario horrible, ¿verdad? Y ahí es donde Dios envía mire qué escenario tan horrible para Miqueas. Por eso yo le decía que para el profeta no es fácil profetizar. Porque como le dice, cuando se habla de prosperidad, todo el mundo te va a aplaudir. Cuando se habla de bendición, todo el mundo te va a aplaudir. Pero cuando Dios lleva y revela palabra dura, ahí es donde, ¿verdad?, la gente rechaza lo que el profeta tiene que decir. Y eso era lo que estaba pasando con él. Yo me gozaba mientras estudiaba esta clase, porque yo decía, qué difícil para estos profetas que se tuvieron que enfrentar a estos gobernantes, a este pueblo que era tan insensato, que era tan necio,
que no querían, en su rebelión, no querían arrepentirse. Por eso es que Miqueas tiene que hablarle a Samaria acerca de lo que le iba a acontecer. Por eso era que le tenía que hablar a Jerusalén o a Judá para decirle lo que le iba a acontecer. O sea, Miqueas viene a reiterarle la palabra que ya había hablado Isaías a Jerusalén y a Israel, o a Judá y a Israel. Era lo que estaba haciendo el profeta Miqueas. Los gobernantes, ¿verdad?, habían hecho cosas que a Dios no le agradaba. Habían puesto una falta de confianza en los rituales, en la forma de religión. ¿Por qué? Porque ellos querían aplacar la ira de Dios, llevando corderitos, ¿verdad?, haciendo los rituales de liturgia para congraciarse con Dios. Pero Dios hace algo bien importante que nosotros lo sabemos y tenemos que conocer. Dios no se congracia con nadie. Como le dije anteriormente, su palabra es su palabra. La palabra es la misma para todo el mundo. Él va a regir a todo el mundo por esa palabra. Entonces ellos pensaban que los rituales, como hacían rituales, que Dios estaba ignorando lo que ellos estaban haciendo. Pero vemos de que Dios envía vez tras vez diferentes profetas para que le hablen acerca de la palabra de Dios. A Jeremías lo echaron a la cárcel. Amén. A Jeremías lo echaron a la cárcel. A Jeremías lo abofeteó uno de los sacerdotes porque quería que se callara de hablar la palabra de Dios. Porque lamentablemente, como le decía, quieren escuchar lo dulce, pero no quieren escuchar lo que Dios, cuando Dios quiere traer corrección y disciplina. Y tenemos que entender que tenemos que ser abiertos, ¿verdad?, a la voz de Dios para cuando Dios nos corrija, porque cuando Dios nos corrige también está expresando hacia nosotros su amor, su misericordia y su justicia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cuando usted mira el capítulo 4, usted se va a dar cuenta que, como le dije, entrelaza nuevamente Miqueas entrelaza nuevamente el juicio y entrelaza lo que Dios va a hacer en el futuro escatológico con el pueblo de Dios. Y vemos que ahí él habla de lo que nosotros conocemos en la escatología como el milenio. Usted lea ese capítulo completo y ahí él le habla de lo que va a acontecer en el milenio, que es lo que podemos ver en Apocalipsis capítulo 20. Y Miqueas habla de que Jerusalén será la capital, aunque ellos, ¿verdad? Porque lo que pasa es que Miqueas entrelaza las épocas cercanas y la época futura, los periodos cercanos y los periodos futuros. Va y viene. Casi todos los profetas hacen eso dentro del mismo, ¿verdad?, la profecía que ellos están brindando. Entonces vemos que aquí él habla de Jerusalén y de cómo Jerusalén será la capital en el milenio. De esto también habla Isaías en el capítulo 2 del 1 al 3. El milenio en sentido escatológico, que sabemos, ¿verdad?, para aquellos que no saben lo que es el milenio vendrá después de los 7 años de la gran tribulación, donde allí Dios, Jesucristo mismo, vendrá a establecer su reino por 1000 años, donde Satanás va a ser atado por 1000 años con cadena y en ese reino, pues es un reino teocrático dirigido por el mismo Dios, donde allí va a haber amor, donde allí va a haber multiplicación, donde allí va a haber paz, donde allí va a haber equidad, donde allí no va a haber guerra, donde allí va a haber amor, donde allí nadie, ¿verdad?, se va a lucrar de nadie, no va a haber engaño, porque todo va a ser paz y tranquilidad, porque en el milenio el Señor mismo, Jesucristo, es el rey de ese lugar. Amén. Entonces él le habla acerca de eso, pero no obstante, en ese mismo capítulo él le habla a que antes de que esto acontezca, ellos van a recibir el dolor. Antes de la restauración, ellos van a padecer el dolor de una mujer de parto. En el versículo 10 del capítulo 4 el Señor le habla de esto. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que pasar por lo que le dije. Irían a Siria, irían cautivos a Nínive, por causa de lo que ellos estaban practicando, que Dios no estaba pasando por alto. Y ustedes saben que Jeremías 25, 1 al 11, Daniel capítulo 9, Jeremías 29, del 1 al 10, todo
todos ellos hablan acerca cuando el pueblo iba a ir cautivo a Babilonia. Entonces, en su momento Dios le pasará factura a Israel, como también le pasará factura a Jerusalén. En el capítulo 5, voy a ir rapidito porque ya el tiempo se me está yendo. Vemos que ahí el Señor habla acerca de Miqueas, profetiza el nacimiento de Jesucristo. Yo quiero dejarles saber que los profetas, valga la redundancia, profetizaron alrededor de 400 profecías acerca de Jesucristo, que todas se cumplieron. Y aquí vemos a Miqueas hablando de dónde nacería Jesucristo en el capítulo 5, porque le estoy diciendo que él va para atrás y regresa, ¿ves? Él habla en lo escatológico y él habla en lo futuro, pero habla en el tiempo del momento. Entonces lo vemos ahora hablando acerca en el capítulo 5, que es lo mismo que dice Mateo 2 del 5 al 16, ahí lo habla, y él habla de que Jesucristo vendría de Belén, y verdad, Belén significa casa de pan, y Jesucristo es el pan de vida, como dice Juan 6:35. O sea, le habla de una gloriosa promesa que se cumplió en Cristo. Ahora, Dios le habla a ellos que al ellos mezclar la hechicería, la brujería, la idolatría, las imágenes, en el momento dado que Dios los restaure a ellos en el milenio, Dios le devolverá la pureza nacional, la pureza espiritual y la pureza política. O sea, Jesucristo es el cumplimiento, la persona que se había hablado que nació en Belén para que pueda cumplir el propósito en lo escatológico, en el gobierno que yo le hablé, que era un gobierno teocrático. Entonces ahí es donde nosotros entramos en el capítulo 6 del libro de Miqueas, donde ahí vemos una vez más la corte del Señor, el juicio de Dios. Dios lo llama juicio. Dios lo llama juicio. Era una queja en contra de ellos, donde en esa corte del Señor Dios le ilustra un tribunal a ellos para que ellos entiendan de que Dios está a punto de pasar factura. ¿Y quiénes van a ser los testigos? Bueno, los testigos van a ser los montes, los collados, las colinas. Como le dije anteriormente, una prosopopeya, personificación, atribuir cualidades humanas a cosas inanimadas. ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, porque los montes, porque los collados de Israel, los collados de la nación de Israel fueron testigos de la fidelidad de Dios y siguen siendo testigos de la fidelidad de Dios. Ahora Dios los trae a juicio para contraponer su caso, el caso de él contra el de ellos, de que ellos están diciendo de que Dios ha sido injusto, pero Dios le está demostrando que todo lo que Dios ha hecho es ser fiel a ellos ante un pueblo que ha sido infiel a Dios. Terrible. Es para temblar. No era para discutir con Dios, pero ellos tuvieron la osadía, vuelvo y recalco, tuvieron la insolencia, la desvergüenza, por decirlo de esa manera, de ellos refutarle a Dios de que ellos estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios. Entonces, imagínense de tal manera que el Señor le dice en el versículo 3, yo no he hecho nada a ustedes, sino yo lo que le he hecho es el bien. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado yo a ti para que ustedes procedan de esa manera? Una pregunta que Dios le hace a ellos. Cuando yo los redimí desde Egipto, entonces el Señor le empieza a hablar. Yo los redimí de Egipto, los saqué del cautiverio. En otras palabras, le quiso recordar las 10 plagas que Dios utilizó para librarlo. Le quiso recordar cómo Dios los libró del faraón abriendo este camino por el mar rojo. Dios le quiso recordar cómo Dios le había dado agua en medio del desierto. Dios le quiso recordar cómo Dios le había dado maná, cómo Dios le había dado carne. Dios le quiso recordar cómo sus vestiduras nunca se desgastaron, ni aún sus pies se hincharon en el medio del camino. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Le había puesto líderes buenos, piadosos, como lo era Moisés, como lo era Aarón, como lo era María.
Y sin embargo, ellos les refutaban a Dios y decían que con todo esto Dios era injusto. Entonces, entonces Dios los lleva luego a donde dice Balac y Balaam, y le habla acerca de Balac y de Balaam. Y le dice, déjenme buscarlo aquí. Respondió en el 5. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gigal, para que conozca la justicia de Jehová. Le recordó lo bueno que Dios había sido. Porque le habla de Balaam y le habla de Balac. Balac, rey de Moab, los moabitas, que venían del linaje de Lot, con sus hijas, en el incesto que cometieron con sus dos hijas, ¿verdad? Que nacieron los amonitas y los moabitas. Pues Balac era rey de los moabitas. Y en el momento en que el pueblo iba por el desierto, eso usted lo puede buscar en Números 22 y en Números 25, donde ellos cuando iban por el desierto, Balac tuvo miedo del pueblo de Dios porque Jehová andaba con el pueblo de Dios. Y envió a llamar a Balaam para que Balaam profetizara maldición y profiriera maldición sobre el pueblo de Dios. Pero Dios, cuando Balaam trataba de abrir su boca, Dios protegió al pueblo de Dios para que él no profiriera maldición sobre el pueblo, sino que él profiriera bendiciones por medio de su boca. Él quería maldecir y Dios le ponía palabras de bendición. Léase, es bien interesante, Números 22 hasta el capítulo número 25, y usted va a ver lo que allí aconteció. Entonces Dios los guardó de eso. Lamentablemente Balaam fue un poco astuto, por decirlo de esa manera, con la maldad, y le dijo: no tengo éxito maldiciendo al pueblo, porque cada vez que yo lo voy a maldecir, Dios pone palabras de bendición sobre ellos. Era una persona que se había vendido por dinero, ¿verdad? Y se había confabulado con el rey de Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo. Entonces, pero como no pudo maldecirlo y no tenía éxito, le dice: pero yo te voy a dar la clave para que tú los destruyas, para que ellos mismos acarreen maldición sobre ellos. Escuchen esto bien. Y le dice, de la manera que ellos pueden ser maldecidos, es que ellos se vuelvan a la idolatría y a la fornicación. Y Balac hizo exactamente eso. Le descubrió el secreto, porque el enemigo conoce cuál es el secreto para que nosotros andemos en maldición, y es desobedecer simplemente la palabra de Dios. Y entonces Balaam sabía eso y le descubre el secreto al rey moabita. El rey moabita se apropia de esa palabra que él le da y envía mujeres preciosas, jóvenes, hacia Sitín, donde estaban los israelitas. Y allí, en el camino, en el desierto le estoy hablando, y allí cometen fornicación el pueblo de Dios con esas mujeres. Le costó, envió Dios una plaga. Mire ver si la maldición fue tan grande. Allí hubo una plaga donde murieron 24,000 personas. 24,000 personas. Así que nosotros tenemos que, ¿verdad?, tener en cuenta lo que acarrea no hacerle, ¿verdad?, caso a la palabra del Señor, al consejo del Señor. Como le dije, búsquelo en números 22 y números 25, del 22 al 25. Entonces, Dios ahí lo que le está queriendo decir a ellos, que ustedes me están reprochando, si yo me deleito en hacer misericordia, porque aún esa vez que envió la plaga, de que murieron 24,000 personas, era Dios en su justicia, para erradicar el pecado del pueblo de Dios, para detener el pecado en su justicia, en su misericordia, porque aún la justicia y la misericordia de Dios son frutos del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Los juicios son muchas veces frutos del amor y la misericordia que Dios tiene sobre nosotros, para que nos paremos en el camino y miremos de dónde hemos caído. Entonces, la respuesta del pueblo, mire la respuesta del pueblo. ¿Qué puedo hacer? Una pregunta retórica.
Se estaban haciendo los bobos, como decimos en Puerto Rico. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos sabían que la solución para ellos agradar a Dios y para que Dios detenga el juicio que Dios está proclamando sobre Judá y sobre Israel es simplemente volverse a Dios, volverse a sus estatutos. Pero en su atrevimiento, en su insolencia, le dice: ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? ¿Qué es lo que tú nos pides? ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? ¿Cómo te podemos agradar, Dios? En otras palabras, nosotros no estamos haciendo nada malo. Los caminos que estamos andando, aunque están torcidos, ellos pensaban que estaban andando en caminos rectos delante de Dios. Y entonces ahí es donde ellos le dicen al Señor, ¿agradará Dios millares de carneros? Me llama la atención porque ellos utilizan el carnero, que es una oveja macho, ¿verdad? Un macho, lo que se utilizaba para el holocausto, para la ofrenda de holocausto, que la ofrenda de holocausto es una ofrenda de adoración y de devoción a Dios. Cuando uno peca involuntariamente, sin embargo, se estaban haciendo los tontos, como que el pecado que ellos estaban cometiendo era algo involuntario y por lo tanto Dios era injusto. Y dice, por eso dice, agradarán a Dios millares de carneros. O sea, no un solo carnero, que era el que se utilizaba para llevar a cabo ese proceso del holocausto, sino que le ofrecieron a Dios algo exagerado, una hipérbole hicieron ellos, una exageración. Porque ellos pensaban que como ese carnero o ese macho, sin mancha, sin enfermedad, que no era cojo, no era tuerto, que era perfecto, que se usaba para la expiación de los pecados, la adoración a Dios, ellos pensaban que con eso podían comprar a Dios. Nosotros no podemos comprar a Dios con nuestras ofrendas y los diezmos. Nosotros diezmamos y ofrendamos porque son estatutos establecidos por Dios, porque lo obedecemos a Él. Pero con eso no quiere decir que nosotros vamos a andar y obviar la palabra de Dios como nosotros queramos hacerlo y luego venir un domingo a llevarle una ofrenda al Señor y con eso Dios nos va a cubrir todos los pecados. Eso no trabaja de esa manera. La verdadera religión es una práctica, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que incluye el diezmo, que incluye la ofrenda, porque entendemos que es una entrega total de corazón, de vida, de casa, de nuestros hijos, de todo lo que poseemos, lo rendimos al Señor, porque Él viene a ser el Señor de nuestras vidas. Pero ellos querían comprar al Señor. Miren qué insolencia, vuelvo y repito. Y luego le hablan de otra exageración. Le dicen 10,000 arroyos de aceite serán suficientes para Dios. Hablando del aceite de oliva que se utilizaba también en el mismo tiempo del holocausto, se derramaba en la libación. Era algo que, ¿verdad? El aceite era símbolo de pureza, era una expresión de adoración a Dios. Estaban haciéndose los sarcásticos, se estaban haciendo los que no entendían por qué iba a venir este juicio sobre ellos, queriendo hablarle de cosas, ¿verdad? De cosas externas a Dios. Ellos le estaban proponiendo a Dios para que Dios los perdonara a ellos por cosas externas. ¿Por qué cosas externas? Porque no estaban dispuestos a rasgar sus corazones y a rendirse completamente a Dios. Preferían restringirse y no reconocer a Dios y sus estatutos, pero continuar llevando a cabo cultos vanos y vacíos. Miren la osadía, miren la insolencia de ellos, que no solamente le hablan de todas esas cosas que le van a presentar al Señor, sino que aún le piden, ellos le ofrecen a Dios algo terrible. Le ofrecen el sacrificio del primogénito. O sea, hablando de un sacrificio humano. O sea, ellos se creían que estaban hablando con dioses paganos porque para Dios no acepta sacrificios humanos. Ahora, como ellos se habían contaminado con Moloch, ¿verdad? El dios moabita, Quemos o Malcón,
que también Quemos era el dios de los amonitas, que también, pero vienen de la misma cepa, por decirlo de esa manera, que ellos aceptaban sacrificios humanos. Miren la osadía y lo tremendo de este pueblo, que le estaban ofreciendo a Dios por su perdón aún a sus primogénitos. Estaban cegados, estaban enfadados con Dios, pero ellos no querían cambiar de condición. Ellos querían, como les decía anteriormente, no estaban dispuestos a rasgar sus corazones ni a reconocer los pecados, porque ellos no querían enmendar lo que habían hecho. Ellos querían que Dios enmendara los estatutos para que los estatutos se acomodaran a ellos. ¡Qué terrible! Cuando el hombre tiene este pensar, especialmente cuando se trata del pueblo de Dios, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Por eso es que llegamos entonces al versículo 8, donde ahí Dios habla una palabra bien tremenda y le dice a ellos: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a ellos era: todo lo que ustedes me están ofreciendo son cosas externas, pero yo no quiero lo externo, yo quiero tu corazón, porque lo externo es un reflejo de lo que tú llevas por dentro. Quiere decir que lo que ellos, esa insolencia, esa rebelión que ellos estaban expresando, era lo que había en su corazón. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, lo que llevamos dentro se va a reflejar afuera de nosotros, externamente. Entonces Dios los llama a cuenta y le dice, en otras palabras, Dios le da una respuesta al disparate que ellos están hablando, porque están hablando un disparate a nuestro Dios. Entonces hoy Dios le habla de que Él le ha mostrado lo que ellos ahora están tratando de hacer pasar, que es un misterio, cuando no es un misterio, porque Dios le había dado estatutos, Dios le había dado reglas, Dios le había dado, ¿verdad?, leyes para que ellos siguieran, porque ellos son el ejemplo, eran el ejemplo para que las demás naciones vieran la manifestación de la gloria de Dios a través de ellos, para que a través de ellos otras naciones se convirtieran a Dios y no ellos a otras naciones o a los dioses de las otras naciones. Entonces Dios le declara que lo que Dios exige de ellos no es un misterio, que ellos lo conocen. Le dice, en otras palabras, lo que Dios le dice en el versículo 8, lo que yo le pido a ustedes no es complicado. Lo que yo le pido a ustedes no es complicado. Yo le pido que hagan justicia. ¿Por qué le pide que hagan justicia? Bueno, por lo que le dije anteriormente, porque la justicia es un atributo de Dios. Porque Dios demanda y Dios espera que nosotros como hijos de Dios seamos y practiquemos la justicia de Dios, que no seamos injustos, que no practiquemos la injusticia con las demás personas. Está hablando de relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales, mire hermano, usted quiere ver el carácter verdadero de un creyente, vaya con ese creyente a un restaurante donde el mesero no sea tan eficiente. Y usted va a ver ahí el verdadero carácter de ese creyente. Hay muchos que le salen a esos meseros y los maltratan, le salen, ¿verdad?, con repugnancia, como le decimos nosotros, los maltratan. ¿Por qué? Porque sale a flote su carácter, lo verdaderamente lo que tienen por dentro. No se muestra la compasión ni la misericordia de Dios. Que si la persona comete un error, señalamos, juzgamos rápidamente y no practicamos la misericordia, que era lo que Dios le decía. Yo quiero que ustedes sean justos, que ustedes respeten, que ustedes den a cada cual lo que le corresponde, que sean equitativos, que sean, ¿verdad?, de igualdad, que busquen el bien común, es lo que busca Dios, que no seamos egoístas. Era lo que el Señor le decía,
que amen, bien importante, le decía, que amen la misericordia, que ellos anhelen ser misericordiosos con los demás. Eso es lo que Dios exige. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios que nosotros debemos de modelar, de emular. Gloria al Señor. Deben amar la misericordia y sobre todo humillarte ante tu Dios. O sea, la palabra es clara, el evangelio es claro. Lo que Dios demanda de nosotros es fácil, no es complicado. Dios, ahí se resumen los 10 mandamientos: misericordia, justicia, humillarse, reconocer cuando estamos mal delante de Dios y no tratar de esconder el pecado, tratar a todo el mundo con equidad, no hacerle a nadie lo que a nosotros no nos gusta que nos hagan, tratar a la gente con amor, con consideración, especialmente si se trata de nuestros hermanos. La hermana Zoraida trajo una clase poderosa donde la hermana Zoraida hablaba de la consecuencia de nosotros, de lo que nosotros sembramos, la cosecha. Lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Y ella hablaba unas palabras bien importantes acerca de cómo Dios le habló a los edomitas y le decía a ellos cómo Dios iba a pasar juicio, porque ellos se habían vuelto contra su hermano. ¿Por qué? Porque a nuestro hermano o a nuestro prójimo debemos amarlo. Debemos amarlo. Inclusive, si usted se busca Hebreos 12:6, usted va a buscar ahí donde el Señor le llama a Esaú, le dice que Esaú es un profano. Le dice, él es un profano, Esaú fue un profano. Y cuando habla de profano, lo que dice es que Esaú no era bueno para las cosas sagradas, por lo que él había hecho a su hermano, donde verdad él vendió su progenitura, nada de lo espiritual a él le interesaba. Y ahí, verdad, se refleja lo que él sembró en los edomitas, que eran su descendencia, y lo que ellos cosecharon la destrucción total por haber sido, porque venían de la misma familia de Israel, de Jacob es Israel, pero Esaú era hermano de Jacob. Siendo hermanos, no los valoraron, no los ayudaron, hicieron tropezar, no mostraron el amor, la consideración. O sea, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir con esta enseñanza de Miqueas? ¿Y por qué hablo de los demás, verdad, profetas? Tengo que hablar de los demás profetas y incluirlos en todo lo que estamos hablando, porque el mensaje es el mismo, pero ilustrado de una manera diferente. Dios está llamando al pueblo a juicio, donde Dios lo que desea es que miremos de dónde hemos caído y volvamos a la senda antigua. Y volvamos al amor, y volvamos a la misericordia, y volvamos a la justicia, y volvamos a perdonar. Ya estoy terminando. Y volvamos a perdonar. Que la iglesia se caracterice, que aquellos que nos ven de afuera puedan decir, yo quiero lo que esa gente practica, porque nosotros podamos ser señalados entre mil por gente santa, benigna, bondadosa, de compasión, de consideración, de gente santa que practica los estatutos, la moralidad de Dios y lo que Dios nos habla en su palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado porque estamos bajo una nube de testigos que nos están mirando, donde Dios, por lo tanto, nos llama a emular, a imitar a Cristo. Y sobre todo, si hemos caído, reconsiderar de dónde hemos caído. Esto es algo tremendo. El capítulo 7 no pude llegar a ellos porque ya, verdad, ha ocurrido el tiempo. Pero vemos, verdad, que Dios le habla al pueblo de restauración. Hermano, no pasa nada si en un momento nos equivocamos. Dios es misericordioso si reconocemos. Usted sabe cuándo pasa, cuando pecamos, nos equivocamos y no queremos reconocer ante Dios que hemos pecado. Ahí es donde hay problema, porque vamos a pecar,
porque vamos a caer, porque vamos a fallar, porque ninguno somos perfectos. El que Dios haga pacto con nosotros y que nosotros seamos pueblo de Dios no quiere decir que somos perfectos. Simplemente somos humanos lavados con la sangre del Señor, que vamos camino allá a Canaán, que vamos camino al cielo, donde el Señor en nuestras debilidades, ¿verdad? Entre nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Dios nos las fortalece a cada uno de nosotros. Pero si nosotros no reconocemos dónde hemos fallado, cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestras debilidades, Dios no nos va a poder ayudar. Porque el primer paso es reconocer. El primer paso para que Dios sea compasivo con nosotros es nosotros reconocer de dónde hemos caído. Y eso es algo lindo, no nos quita, hermano. No nos quita cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y que hemos caído delante de Dios. Al contrario, nos añade, porque aprendemos de esa experiencia y nos arrepentimos para no volverlo a hacer. Para no volverlo a hacer. Y si lo cometemos y lo volvemos a hacer, tal vez lo hacemos, ¿verdad? Sí, inconscientemente, pero conscientemente no lo vamos a volver a hacer. Porque entendemos la seriedad y la severidad de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. La verdadera religión es un estilo de vida. La verdadera religión no es aplacar nuestras conciencias. No. La verdadera religión es cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor y admitimos que hemos caído, pero también mostramos misericordia y amor, como le dije anteriormente, reitero, por aquellos que son también nuestros hermanos, que es aún más el prójimo en general. Porque no solamente es en nuestros hermanos, es con todo el mundo, es aún con el prójimo en general. Aunque ellos no conozcan a Dios, tenemos que mostrar esa misma misericordia. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor nos siga ayudando. A mí Dios me ha ayudado muchísimo con estas elecciones. Créanme que no ha sido, veo al Señor de una manera diferente. He crecido en lo que Dios, ¿verdad? Me ha ido enseñando por medio de estas lecciones. Y no solo eso, estoy más consciente de la responsabilidad que tengo, porque Dios me responsabiliza a mí primero, que soy la que estoy llevando el estudio, para luego responsabilizar a aquellos que los reciben. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, pasen buenas noches, perdonen que le tomé unos minutitos de más. Y sigamos gozándonos con estas lecciones. Les insto a que ustedes sigan leyendo estos libros. Se van a gozar, no solamente, ¿verdad? Ahora que tienen el tiempo, lean los libros proféticos, pero de los profetas mayores. Se van a gozar, se van a gozar. Es algo exquisito lo que Dios tiene plasmado en la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y como dice nuestro pastor, un abrazo, ¿verdad? A la distancia. Les amo. Y nos veremos, ¿verdad? Prontito también por ahí. Espero que todo esto pase rápido. Estamos orando para que todo esto pase rápido, para que nosotros podamos reunirnos nuevamente y nosotros poder seguir gozándonos en las cosas del Señor. Nos deleitamos, ¿verdad? En las cosas del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les amo muchísimo.